Y así es la vida de Verónica Castro, la eterna Rosa Salvaje, de la televisión mexicana, conquistó el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, detrás de su fama, de su brillo en los escenarios y de las sonrisas con las que iluminaba la pantalla, se escondía una vida marcada por el desamor, la traición, los silencios dolorosos y una soledad que nadie imaginaba. Hoy, después de décadas de guardar silencio, la icónica actriz y cantante ha decidido abrir su corazón para hablar de uno de los capítulos más oscuros y tristes de su vida. Rompe su silencio, su relación con Manuel, el loco, Valdés, el hombre que, según sus propias palabras, le hizo la vida imposible, el padre ausente que dejó heridas profundas no solo en ella, sino también en su hijo, Cristian Castro. Fue cierto que el loco Valdés le hizo la vida imposible. ¿Por qué se separaron? ¿Qué tragedias marcaron a Verónica Castro después de ese amor que nunca se concretó? ¿Qué pasó realmente tras los reflectores y los titulares de revista? Esta es la historia no contada, el testimonio íntimo de una mujer que dio todo por amor, y que, al final, se encontró sola con su dolor, aferrada a su hijo, a su carrera, y a la necesidad de sobrevivir al abandono. Desde muy joven, Verónica Castro mostró una mezcla poderosa de belleza, inteligencia y carisma. Nacida en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1952, fue criada por su madre Socorro Castro, una mujer fuerte que crió a sus hijos sola y que se convirtió en el ejemplo que Verónica seguiría por el resto de su vida. Su entrada al mundo del espectáculo se dio como muchas veces ocurre en este medio, por necesidad. Comenzó a modelar y actuar desde muy joven, con el sueño de sacar adelante a su familia. Fue durante los primeros años de su carrera que conoció a Manuel, el loco, Valdés, un hombre excéntrico, irreverente, divertido y extremadamente carismático. Aunque ya era mayor que ella, más de 20 años los separaban, su personalidad magnética y su sentido del humor conquistaron a Verónica. Nadie imaginaba que aquel encuentro, casi anecdótico en una industria plagada de romances fugaces, terminaría marcando el resto de su vida. Verónica quedó profundamente enamorada de él. La juventud, la ilusión y la necesidad de afecto jugaron un papel importante. Para ella, aquel hombre no era solo una figura pública, era alguien que despertaba en ella sentimientos intensos. Pero lo que comenzó como una historia de amor pronto se convirtió en una fuente inagotable de sufrimiento. Verónica quedó embarazada de Cristian sin haber sido parte de una relación estable ni reconocida públicamente. Fue una decisión muy difícil, pero desde el primer momento, Verónica supo que no podía contar con Manuel. La ausencia de compromiso del loco Valdés fue evidente. Él era un hombre libre, que no deseaba ataduras, y mucho menos responsabilidad emocional o familiar. Verónica, dolida, pero firme, decidió seguir adelante sola. A pesar de los juicios sociales de la época, de la presión mediática y del escándalo que representaba ser madre soltera, no dudó en traer al mundo a su hijo. Ella no necesitaba a Manuel, y así se lo demostró. Sin embargo, ese abandono la marcó para siempre. No era solo el rechazo de un hombre, era la negación de un sueño, de una familia, de una vida compartida que nunca pudo ser. El nacimiento de Cristian fue para Verónica una luz en medio de tanta oscuridad. Él se convirtió en su motivo de lucha, en su razón para seguir. Pero también fue testigo del dolor, de las lágrimas silenciosas, del peso de la ausencia paternal. Aunque Verónica siempre evitó hablar mal de su padre frente a su hijo, el vacío se hacía presente en cada fecha especial, en cada logro de Cristian, en cada momento que él necesitaba a ese padre que eligió no estar. A partir de ese momento, Verónica se enfocó completamente en su carrera. Trabajó incansablemente para darle a su hijo lo mejor. Hizo novelas, programas de televisión, condujo, cantó, bailó, viajó. Fue una de las primeras mexicanas en triunfar en el extranjero. Su fama cruzó fronteras, pero ese brillo público contrastaba con la profunda soledad que la acompañaba. En entrevistas posteriores, Verónica confesó que muchas veces llegaba a casa después de grabaciones interminables y se encontraba sola. A pesar de tener millones de admiradores, no tenía a alguien que la abrazara al final del día. Y aunque Cristian era su compañía, no dejaba de sentirse incompleta. Muchos se preguntaban por qué Verónica, siendo tan hermosa, talentosa y exitosa, no encontraba un amor estable. La respuesta estaba en su corazón herido. Desde Manuel Valdés, ella perdió la fe en el amor. Se volvió desconfiada, reservada, temerosa de volver a sufrir. Los pocos romances que tuvo después, como el de Enrique Niembro o el empresario argentino Jorge Martínez, se desvanecieron por su temor al abandono, a la traición, a repetir el mismo ciclo. Cristian Castro creció rodeado de amor materno, pero también con la carga emocional de saber que su padre no lo reconoció públicamente durante años. Verónica nunca permitió que nadie hablara mal de Manuel frente a su hijo, pero tampoco se esforzó por obligarlo a cumplir con su rol paternal. El dolor de Cristian fue evidente.
Años después, ya como adulto, expresó en entrevistas lo difícil que fue para él crecer sin la figura de su padre. Aunque en algún momento intentó acercarse a Manuel Valdés, la relación fue distante, limitada por el tiempo perdido y la falta de conexión emocional. Cristian desarrolló un carácter complejo, y muchos atribuyen su temperamento volátil y sus propias dificultades amorosas al abandono que sufrió de niño. Verónica, como madre, sufrió doblemente, por ella y por su hijo. Cada lágrima de Cristian era una herida más para ella. Cada declaración de su hijo en los medios sobre su soledad, sus errores, o su necesidad de amor paterno, la hacían revivir el pasado que tanto se esforzó por enterrar. Verónica se mantuvo en silencio durante muchos años. Nunca quiso ventilar los detalles de su relación con Manuel. Prefería guardar las apariencias, cuidar a su hijo, y preservar su dignidad. Pero con el paso del tiempo, las heridas no sanaban, solo se hacían más profundas. La enfermedad y posterior muerte de Manuel Valdés en 2020 la conmovieron profundamente. Aunque no tenían una relación cercana, fue un cierre simbólico para una etapa de su vida. Verónica, lejos de expresar rencor, se mostró respetuosa. Pero el dolor estaba ahí. Era el fin de un capítulo que ella nunca había escrito del todo. A eso se sumaron otras tragedias en su vida personal. El distanciamiento con su hijo en algunos periodos, los rumores sobre supuestos problemas familiares, la cancelación de proyectos profesionales, e incluso el aislamiento que decidió adoptar tras su retiro parcial del medio artístico. Verónica eligió el silencio como refugio, pero también como castigo. Se alejaba no solo de los medios, sino de todo aquello que le recordara sus fracasos emocionales. No fue sino hasta que ya pasados los 70 años, en entrevistas esporádicas y a través de confidencias con amigos cercanos, que Verónica comenzó a hablar. No lo hizo para buscar venganza ni para victimizarse. Lo hizo para liberarse, afirmó, con palabras firmes pero llenas de tristeza, que sí, Manuel le hizo la vida imposible, no porque la maltratara físicamente, sino porque la abandonó, la ilusionó y la dejó sola en el momento más vulnerable de su vida. Verónica confesó que había esperado durante años una llamada, un gesto, una disculpa, algo que nunca llegó. Contó que tuvo que tragarse su orgullo muchas veces por el bienestar de su hijo. Que nunca se permitió odiar, pero que tampoco pudo olvidar. Habló de noches enteras en las que lloraba a solas, mientras la prensa la señalaba como la mujer fuerte y poderosa. Nadie sabía lo que pasaba puertas adentro. Finalmente, Verónica dijo que ya no le debía nada a nadie. Que su silencio fue una forma de protegerse, pero que ya no quería cargar con eso. Que había perdonado, aunque las cicatrices permanecieran. Hoy, Verónica vive alejada de los reflectores. Ha rechazado múltiples ofertas para regresar a la televisión. Dice que ya no quiere fingir, que prefiere la paz al aplauso, el silencio al escándalo. Vive en una especie de retiro emocional, rodeada de pocos, pero leales amigos. Su vida es simple, casi anónima. A veces sale, otras veces no. A veces sonríe, otras veces se rompe en llanto. Sus admiradores la recuerdan como la diva que siempre fue. Pero quienes la conocen íntimamente saben que Verónica Castro no ha tenido una vida fácil. Ha amado, ha perdido, ha sufrido, ha llorado. Pero también ha luchado, ha resistido, ha sobrevivido. Su historia no es solo la de una actriz famosa. Es la historia de una mujer que fue madre, hija, amante, y que al final, encontró en sí misma el único refugio verdadero. Porque nadie supo cuidarla como ella se cuidó sola. Porque nadie le dio lo que necesitaba, pero aún así, supo seguir adelante. Esta es la verdad que pocos conocen. La historia detrás de los escenarios, detrás del maquillaje y la cámara. Verónica Castro rompió su silencio no para causar polémica, sino para sanar. Su relación con Manuel Valdés no fue una historia de amor, fue una historia de aprendizaje. Su vida, llena de gloria pública, fue al mismo tiempo una vida de dolor íntimo. Pero hoy, alzamos la voz por ella. Por todas las mujeres que, como Verónica, fueron abandonadas, invisibilizadas, y que aún así lograron brillar. Te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like, comentar qué opinas sobre esta historia tan dolorosa, y sobre todo, compartir este video para que más personas conozcan la verdad detrás de una de las mujeres más admiradas del espectáculo latinoamericano. Porque la verdad debe ser contada. Porque el silencio ya no duele cuando se transforma en palabras. Sin duda alguna, uno de esos astros que marcó generaciones, que se convirtió en un símbolo de belleza, talento y tenacidad. Pero, detrás de las luces, de los reflectores, de los escenarios colmados de aplausos y ovaciones, se oculta una historia profundamente humana, tejida de sacrificios, ausencias, decepciones amorosas y silencios prolongados. Esta es la historia de una mujer que lo dio todo, y que a cambio, muchas veces recibió dolor.
Verónica Judith Sáenz Castro, nacida el 19 de octubre de 1952 en la Ciudad de México, fue desde niña testigo de las adversidades. Criada en una familia modesta y con su madre como figura central, la inolvidable doña Socorro Castro Alba, Verónica entendió desde pequeña que el camino al éxito no sería fácil. Con el tiempo, la necesidad de salir adelante la llevó a buscar oportunidades en el medio artístico. Pero lo que comenzó como una forma de sustento se convirtió, sin proponérselo, en una leyenda que traspasó fronteras. Verónica se convirtió en un ícono durante las décadas de los 70 y 80, no solo por su inigualable belleza y carisma, sino por su talento que abarcaba múltiples áreas: actuación, canto, conducción y hasta el doblaje. Fue protagonista de telenovelas emblemáticas como Los ricos también lloran, Rosa Salvaje, El derecho de nacer y Pueblo chico, Infierno grande, entre muchas otras. Su rostro era sinónimo de rating, su sola presencia elevaba los números de audiencia. Pero la fama no siempre es sinónimo de felicidad. Detrás de cada rodaje, de cada gala y de cada sonrisa ante las cámaras, Verónica ocultaba profundos vacíos emocionales, romances truncados y heridas que marcaron para siempre su alma. Hablar de Verónica Castro es adentrarse también en una serie de amores que parecían prometer felicidad, pero que terminaron en dolorosos desencuentros. Uno de los más recordados fue su relación con el comediante Manuel, el Loco, Valdés, padre de su primer hijo, el cantante Cristian Castro. Este vínculo, lejos de ser una historia de amor idealizada, fue, según palabras de la propia Verónica, uno de los capítulos más dolorosos de su vida. Si bien ella jamás negó que amó profundamente a Manuel, también reconoció que esa relación fue caótica, plagada de irresponsabilidades y abandono. El Loco, famoso por su humor irreverente y su vida bohemia, no estuvo presente como padre, y Verónica tuvo que criar sola a Cristian, enfrentando tanto los prejuicios sociales como las dificultades económicas de una madre soltera. Pero no fue el único amor que la lastimó. Se le relacionó sentimentalmente con importantes figuras del espectáculo y del deporte. Uno de ellos fue el cantante argentino Omar Fierro, con quien se decía que mantuvo una relación intensa pero conflictiva. También se mencionó al futbolista argentino Jorge, el Potro, D'Alessandro, y más adelante, incluso se especuló sobre un supuesto romance con el galán Andrés García, aunque ninguno de ellos llegó a consolidarse en una relación estable. Verónica, acostumbrada a los reflectores y al juicio mediático, optó por mantener siempre un halo de misterio en torno a su vida amorosa. Sin embargo, el sufrimiento fue evidente. En diversas entrevistas posteriores, ella misma confesó que entregó mucho amor sin recibir lo mismo a cambio. Ser madre de Cristian Castro no fue tarea sencilla. A pesar de la cercanía que alguna vez tuvieron, con los años la relación madre-hijo se fue debilitando. Cristian, ya convertido en una estrella de la música latina, tomó decisiones que la alejaron de su madre, como cuando decidió casarse sin avisarle, o cuando expresó públicamente que se sentía más cerca de su abuela que de Verónica. Estas declaraciones dolieron, y mucho. Verónica, acostumbrada a ser la figura fuerte, rara vez dejaba ver su dolor. Pero en entrevistas recientes rompió el silencio, reconociendo que le costaba entender la frialdad de su hijo y que muchas veces se había sentido sola y desplazada. Me duele no tener una relación cercana con él, me duele no poder hablar como antes, como madre e hijo, dijo en una de sus confesiones más conmovedoras. En 2019, después de participar en la serie, La Casa de las Flores, de Netflix, Verónica anunció su retiro definitivo del medio artístico. Lo hizo de forma sorpresiva, a través de las redes sociales, y sin muchos detalles. El público especuló, ¿fue por salud, por decepciones profesionales, por problemas familiares? Con el tiempo, ella misma fue aclarando. Su retiro no fue por una sola razón, sino por un cúmulo de heridas acumuladas. Expresó que se sentía traicionada por el medio, cansada de luchar contra estereotipos, de exigencias inhumanas, y de un entorno cada vez más superficial y cruel. Añadió que había pasado por momentos de depresión profunda y que deseaba alejarse del escándalo, buscar paz. La tristeza de Verónica no era solo laboral. En lo personal, sentía que había dado todo, a su hijo, a sus parejas, a sus seguidores. Pero que nadie había estado allí realmente cuando más lo necesitaba. Me dejaron sola, y estoy aprendiendo a vivir con eso, comentó en una entrevista con lágrimas en los ojos. Fue en este contexto de dolor acumulado, de silencios prolongados y de necesidad de catarsis, cuando Verónica decidió hablar. Lo hizo en varias entrevistas, pero, especialmente en una, donde por primera vez contó todo sin filtros. Habló de su abandono emocional, de los abusos que vivió, de las veces que tuvo que soportar humillaciones públicas, de los hombres que la usaron y se fueron, de los contratos que firmó por desesperación, y de las noches solitarias donde solo encontraba consuelo en su fe y en su madre. Habló también del Loco, Valdés, y aunque reconoció que le tenía cariño,
también afirmó que su relación fue uno de los episodios más tristes de su vida. Yo no fui la loca, él sí. Me dejó con un hijo y sin explicación. Nunca fue un padre presente, dijo con firmeza, pero sin odio. Ese rompimiento del silencio no solo conmovió al público, sino que también permitió entender la verdadera dimensión del dolor de Verónica Castro. Una mujer que fue convertida en ícono, pero que muchas veces fue despojada de su humanidad. A lo largo de los años, Verónica enfrentó no solo decepciones amorosas, sino también tragedias familiares. La muerte de su madre, doña Socorro Castro, fue un golpe devastador. Doña Socorro fue su bastión, su fuerza, su mejor amiga. Con su partida, Verónica perdió el único refugio donde encontraba paz. También ha enfrentado serios problemas de salud, de los cuales ha preferido no hablar en detalle. Se sabe que ha sido sometida a cirugías, y que su estado físico se ha visto comprometido, pero su discreción siempre ha sido su escudo. Aún así, en su mirada se percibe un cansancio que no es solo físico, sino del alma. Hoy, Verónica Castro vive alejada del bullicio mediático. Ya no canta, no actúa, no aparece en programas de televisión. Vive en la tranquilidad de su hogar, rodeada de recuerdos, de fotografías que capturan los momentos de gloria y los instantes de ternura con su madre y su hijo cuando era pequeño. Lo que queda de aquella reina de las telenovelas no es solo su legado artístico, sino también un testimonio viviente de lucha. Una mujer que amó, que fue traicionada, que sufrió, pero que nunca se dejó vencer. En cada lágrima que derramó, se esconde una historia que millones de mujeres pueden entender. Porque Verónica no fue solo una estrella, fue, y es, una mujer que decidió seguir adelante, aun cuando la vida parecía cerrarle todas las puertas. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. Así apoyas a que sigamos contando estas historias humanas detrás de las leyendas.